Hermanos. Padre bendito, te agradecemos en el nombre de Cristo tu presencia una vez más en esta clase, donde deseamos que tú tomes el control, que tú tomes la dirección, que tú nos enseñes, Padre, las cosas que son importantes en el mundo de la fe y que sobre todo des una presencia extra en la vida de mis hermanos que tienen todo el interés, Señor, de agradarte a través de el conocimiento tuyo, Padre. Sabemos que el conocimiento sin la práctica no es eh, bueno, así que te suplicamos, Padre, que nos pongas siempre donde tú desees que te podamos servir. Por favor, Señor nuestro, toma nuestro corazón, toma nuestra fe, y ponemos en tus manos esta clase, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me da gusto saludarlos, hermanos. Gracias por su paciencia una vez más. Espero que así como cuando llegaba el maestro tarde a la escuela nos hayamos disfrutado, hayamos hablado de todo un poco, ¿verdad? Y se hayan relajado, mis queridos hermanos. Este, Estoy muy feliz de que ya desde la semana pasada, desde el sábado, si no me equivoco, desde el sábado nuestro director ya ha subido todo nuestro material, está nuestro sílabo, está cómo nos vamos a organizar. Y lo que tengo que decir desde esta semana es que si no empiezan a leer desde esta semana, puede haber dos opciones. Esta semana se la pueden llevar muy tranquila y estresarse las últimas semanas, o empezar a leer desde esta semana y llevársela tranquila el resto de las semanas, ir adelantado una semana. Entonces es opción de ustedes. Este, ¿Quién es de Obrera Misiones? De Obrera Misiones. Ok, el hermano Aarón. Ok. Hizo una relectura del sábado el pastor, no sé si te congregas ahí, Aarón, o tú eres el pastor, tienes toda la pinta de pastor. Este, pero mi hermano Omar hizo una relectura del sábado muy sabrosa, muy buena, muy, él lo estuvo siguiendo el sábado. Este, yo creo que ya era tarde porque yo estaba aquí siguiéndolo casi a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Allá debió de haber sido algo noche. Este, eh, pero me gustó su planteamiento de su corazón, cómo hizo una relectura el sábado. Me imagino que la página de Obrera de la Iglesia por ahí está disponible para ustedes. Hermanos, me gustó cómo habló del sábado el hermano, cómo abrió su corazón y, y esa es la intención, hermanos, también de la teología sistemática al ver los temas fundamentales de las doctrinas, del conocimiento de Dios, cómo nosotros las explicamos y cómo damos una, cómo abordamos ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces, como sugerencia, no lo quería dejar pasar para que ustedes lo consideren. Y muy bien, entonces, este, déjenme empezar a proyectar. Algo que quisieran comentar, hermanos, del sílabo, algo que tengan alguna pregunta de cómo van a ser las clases, los puntajes, las calificaciones, eh, algo que alguien quiera comentar, hermanos, mientras yo descargo y abro mis presentaciones. Los escucho. ¿No preguntas? Todo claro. No quiero creer que todo claro porque
El único aspecto que quedó abierto fue el trabajo final. Y no sé si se dieron cuenta que no hay tema en el trabajo final. Bueno, quien me hubiera dicho, hermano, no hay tema en el trabajo final, hubiera ya quedado exento toda la clase, nada más hubiera tenido. Pero eso quiere decir que no, entonces no lo han leído con detenimiento. El trabajo final, hermanos, lo estuve pensando, lo medité y se los voy a decir de una vez. El trabajo final van a tener que agarrar una pareja, hermana Marianela, no se vale elegir al hermano Manuel, ¿verdad? Van a tener que trabajar con un compañero o compañera, van a elegir a alguien de los que estamos en la clase. El que quede solito va a trabajar conmigo, entonces yo les recomiendo que empiecen a elegir este, a su hermana o hermano, no sé, como ustedes vean, y vamos a trabajar el aspecto de cómo hacer una relectura de su fe de ustedes en la perspectiva de Dios. En todo este curso, en estas próximas 4 semanas, vamos a abordar temas de Dios, vamos a abordar temas de la Biblia y vamos a abordar temas del sábado. Este, entonces, vamos a hacer en otras palabras, en sus propias palabras, vamos a hacer una recopilación de cómo ustedes explicarían en sus propias palabras los temas eh, eh, de los que se ocupa la teología sistemática. Permítanme. Entonces, ya voy a detallar más eh, al respecto, pero eso es el único pendiente nada más que dejé para el trabajo final. Pero si ahorita nada más empiezan a seleccionar, parejas, elijan con quién se van a juntar, y qué mejor, no van a decir, es que vive aquí cerca de mí, esta persona. No, hermanos, hagan el esfuerzo por si no conocen a alguien o todos se conocen. No, yo sé que mi hermana Esmeralda está acá en México, ¿verdad? Entonces, no muchos se conocen. Adelante, hermana Tatiana, me da gusto verle y conocerle, hermana. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con el tema de educación, ¿cómo sería o ¿El, cómo el, evaluaría eso? el ¿Cómo tema es la final? 2? Sí, sí, ya que El tema estamos. 2. Sí, sí, gracias. Ok, déjenmelo, aquí lo abro. De la segunda semana, eh, donde dice el segundo grupo de actividades de aprendizaje, hermana, fecha de entrega 20 de noviembre, o si le gusta, por favor, que me dirija en qué punto, qué sección de nuestro sílabo. Final, que debemos hacer a grupo con un compañero. El trabajo final. Sí, Lo que hermana, estaba planteando hace un momento. ¿ok? Que tiene como fecha de evaluación el 18 de diciembre. 18 de diciembre, el trabajo final, van a elegir a una pareja, a un compañero de clase, compañera o compañero, como ustedes se sientan a gusto, y van a trabajar, ustedes se van a tener que organizar una llamadita, un tiempo y decir, mira, esto es lo que yo, durante todo este curso, esto es lo que yo, en mis palabras, yo explicaría a Dios de esta manera. Ahora con todo lo que ya leí, con los autores, las fuentes que hemos estado viendo, a mí me gustó esta idea, yo la explico de esta manera. Este, Cuando voy a hablar de Dios, de la Biblia, ¿cómo explico la Biblia? Escuché este dato, me pareció interesante este otro dato que lo leí. Este, es más que todo, van a hacer una recopilación, ¿verdad? A recopilar este, todo lo que han leído y todas las comprensiones de su lectura para presentar, hermanos, para presentar de una manera escrita lo que ustedes creen. Ahora, va a ser
imagínense, em, si la recopilación de la Biblia se dio entre 70 y 72 hombres que pensaron de la misma manera cómo eran los requisitos para hablar de ciertos temas, yo creo que entre dos personas, por eso lo relaciono a la clase, entre dos personas va a ser interesante cómo pueden ustedes dos dialogar y presentar como un fundamento cómo ustedes entienden la Biblia. Entonces, van a unificar ideas, van a conciliar ideas, van a estar de acuerdo en puntos. Entonces, pueden simplemente comenzar con decir, ah, ¿cómo estás? ¿Verdad? Mi nombre es Yair, su nombre es Mario. Ah, muy bien, Mario. No, no, pues Mario, ¿verdad? ¿Cómo vistes el tema cómo entendiste tú el punto, verdad? ¿Me puedes pasar un trabajo? ¿Cómo lo entienden? Y empiezan ustedes a recopilar, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes hagan en la práctica lo que muchos hicieron también en la historia. Va a ser, no, va a ser eh, desafiante, Se puede, por desafiante porque ejemplo, elegir un tema, como por ejemplo el sábado, y partir solo en ese tema y buscar capítulos, versículos, o tiene que ser de varios temas. no, puede ser de uno. Muy bien, hermano Aaron, gracias. Que ustedes elijan. Decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hablar, este, por ejemplo, si a mí me tocara el hermano Mario, yo le diría, Mario, pues, ¿verdad? Vamos a hablar de Dios, de Dios. Ok, vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Y ya decimos, no, pues de la Biblia, ok. Y van a dar sus mejores impresiones, sus mejores, pero que se vea un trabajo en equipo. Y ustedes mismos van a ser honestos, hermanos. Si es fácil trabajar con otra persona, un fundamento de fe. En, en muchas religiones y denominaciones, mm, este, al momento de transmitir un concepto de fe, hermanos, siempre hay el el más inteligente, el más nosotros estamos agradecidos que la Iglesia de Dios, ¿verdad? Siempre ha trabajado sus creencias doctrinales, ¿verdad? En un cuerpo pastoral, en un cuerpo ministerial, ¿verdad? Donde todos tenemos que estar de acuerdo para entenderlo. Entonces ustedes en la práctica van a hacer ese trabajo, van a sentir que sienten, discutir un punto, ¿verdad? Este, y ponerlo, ¿verdad? En práctica. Ujú. Muy bien. Entonces, por si, por si hubiese más preguntas, claro que vamos a ir mejorándolas durante estas próximas 5 semanas, ¿ok? Pero va a partir mucho su éxito de que ustedes realicen sus lecturas desde ya, desde ya, desde ya. Porque si se darán cuenta, antes de que yo hable de esa clase, antes de que yo hable de ese tema, ustedes ya debieron de haber entregado su trabajo. Ese va a ser la diferencia de esta ocasión, de esta clase. Antes de que Por, yo vaya por, a tocar un tema, ustedes ya debieron de haber realizado esa lectura. por lo que veo, tenemos un trabajo para el domingo, uno para el lunes y uno para el miércoles, entonces. Uh-huh. Es verdad. Las lecturas esas, Dios existe, Dios el creador, son las lecturas esas que están por separada o están en el libro. Están por Porque, separado. Y le agradezco, hermano Mario, que usted ya las convirtió a PDF, porque estaban en un archivo RTX, algo así. sí, había Es, algunos que no le podían abrir ahí. uh-huh. Sí, entonces ya, Son, ya se... son esos dos archivos, entonces son los que tenemos que leer en primer lugar. Exactamente, exactamente. Aquí. Perfecto. Ah, no, 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 perdón. Para este, déjeme le digo, Porque dice Dios existe y Dios el creador. existe Dios, ese es otro libro.
Dios existe, ese es otro libro, ¿no? Y ese se va a entregar, ahorita le digo, el 21 de noviembre. Ujú. Esa es la primera lectura ya de libro, porque lo que yo estoy haciendo esta semana, eh, les estoy facilitando, les estoy dando una semana extra o tranquila, porque la lectura de los fundamentos doctrinal de Estados Unidos y de México los vamos a revisar hoy y el jueves. Entonces, ustedes ya tienen que estar empezando las lecturas para el 21, que va a ser el lunes. El lunes. Ustedes el lunes a la medianoche tienen que entregar su comprensión de Dios existe. Gracias por ese apunte, hermano. Y todo va a ser ya ahorita por la plataforma, hermanos, porque se me perdieron unos documentos, este, y dije, no, tenemos que hacer ya uso y tuve que volver a pedirlos a algunos de ustedes. Entonces, ahorita ya vamos a hacer toda la plataforma para que se queden guardados ahí y no pase nada, no se extravíen. Y si alguien necesitara ayuda, ya saben que estamos aquí para ayudar, hermanos. Muy bien. Entonces, comenzamos, hermanos, a hablar en esta próxima hora de este tema. Nada más como siempre, si alguien me confirma que mi pantalla se ve. Sí, se ve. Gracias. Excelente, mis hermanos. Muy bien. Miren, no tenía yo pensado abordar este tema, pero por si alguno no está relacionado, ¿verdad? En cómo la Biblia se incorpora y cómo la Biblia la tenemos como el día de hoy, la conocemos, parte de lo que el parteaguas, ¿verdad? Es lo que se conoce el canon griego, o mejor conocido como la Septuaginta, hermanos. Este trabajo que yo les comparto fue un trabajo de muchas noches, de muchos libros, de muchas lecturas, de muchas recopilaciones. Pueden ustedes encontrar material muy diferente, pero de su servidor, hermanos, de, 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 de que Dios me permitió entrar a los estudios bíblicos, teológicos, pastorales durante 4 años. Esto se los comparto de mucho corazón para que lo consideren, hermanos, en sus futuras investigaciones y siempre lo tomen como un punto de partida. Bueno, entonces el canon griego, Septuaginta, hermanos, lo hemos de entender, como lo veíamos la clase al final de la introducción de la teología sistemática, la Biblia, ¿verdad? este, con una palabra griega, canon, o en minúscula canon, así como lo ven, que significa vara de rosal, caña, vara recta y larga para medir, brazo de la balanza, donde se pesaban las cosas, y a partir de ahí, por analogía, eh, se le consideró como un patrón de medida y de forma. Entonces, esa palabra, en ese particular tiempo donde se empieza a florecer el helenismo, ¿verdad? Los griegos con la definición de cosas, bueno, vienen a hacer esta contribución y así se le otorga esa palabra al canon eh, eh, para la recopilación de los textos sagrados. Tenemos el volumen de los 66 libros. Si ustedes leen con detenimiento la palabra de Dios, se van a dar cuenta que el lenguaje de Isaías, capítulo 40 para atrás, es muy diferente al lenguaje que se complementa, claro que sí, pero va a marcar un antes y un después al lenguaje de capítulo 40 de Isaías hacia el final de las Sagradas Escrituras. Entonces, tomen nota, hermanos, se los comparto de
de primera mano. Y hay muchas cosas que mencionar al respecto, porque precisamente en esa intención, Dios está diciendo que nuestra vida del ser humano es como un pábilo que está humeando, ¿verdad? Que ya se va a apagar, que su lumbre, su fuego que tenía en la vela, ya está, ya se puso negra, ¿verdad? La puntita de la vela ya se está apagando, ya está humeando, dice. Y también dice, es como una caña que está ya astillada, ¿no? Que ya está a punto de romper. Si alguien viene y hace se rompe. Nuestra vida era así, hermanos. Nuestra, nuestra realidad delante de Dios se encontraba de esa manera. Pero dice el mensaje bíblico que Dios no va a permitir que ese pábilo humeante se apague, ni que esa vara, ni que esa caña que puede representar nuestra vida, que ya está astillada y casi por romperse, se rompa por completo, sino que no, Él vendrá y vendrá, y Él volverá a dar vida, verdad, y lumbre para que aquella vela no se apague. Analogías muy hermosas, hermanos, que más adelante me parece haciendo una conexión a cómo el fundamento canónico va a venir a unirse, hermanos, y cómo va a ser presentado como una vara, que también vale la pena hacer una reflexión y una lectura, hermanos, de lo que va a representar eh, eh, Galilea, Galilea de los Gentiles, donde Jesús va a realizar parte de su ministerio, eh, porque resulta ser, hermanos, que Galilea, déjenme abro mi Biblia muy, muy rápido, eh, Juan capítulo 2, ¿quién lo tiene, hermanos? Aquí ya lo encontré en mi Biblia. Juan capítulo 2. Sí, Caná de Galilea, Caná de Galilea. Caná, hermanos, la palabra Canaán en griego también va a decirnos que es una caña que está a punto de romperse. Y me parece totalmente hermoso porque Caná en el tiempo de Jesús ya está desolada, ya no, ya está en ruinas Caná de Galilea, ya nadie va a Caná de Galilea. De hecho, que se realice una boda ahí y donde Jesús precisamente comienza su ministerio, hermanos, trae a conexión ese parteaguas que nos ofrece Isaías y esa bendita realidad, hermanos, que tuvo inspiración divina de que el conjunto de libros sagrados, hermanos, se le diera como una vara para medir, para restaurar y para encontrar balance en la vida. Ese es el canon griego. Bueno, la Biblia griega o Septuaginta es una conexión de escritos, la mayoría de ellos traducidos del hebreo y algunos compuestos originalmente en griego, que engloba obras de distintos géneros literarios y cuya traducción o composición se produjo a lo largo de 4 siglos, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Bueno, el nombre de Septuaginta en griego indicaba el número 70. De verdad, de Septuaginta, ¿no? Eh, eh, y 72 eruditos que según la legendaria carta de Aristeas, tradujeron la Torá judía en tiempos del rey Ptolomeo II Filadelfo, del año 285 al 246 a.C. en la ciudad de Alejandría. ¿Alguien ya vio la película que les recomendé, hermanos? Me disculparán otra vez, tengo que hacer la aclaración, no recuerdo qué categoría tiene la película, si es para, ya ven que a veces se cataloga por edades,
etcétera. Yo la vi hace mucho tiempo, pero se las sigo recomendando. Ágora, Ágora, creo que sí, fue Ágora. Que se las, ya con él. Sí, así se ve, hermanos. Sí se ve. Me muevo a la derecha, izquierda. Alguien que me diga. Ah, bueno, puedo tomar una foto y a ver si me dejan pegarla en el WhatsApp. Muy buena película, muy buena película. Este, muy bien. Entonces, me dejan decirle, este señor, este cuate, este amigo, Che, no, ¿verdad? No, no, no. No, me van a regañar, hermano. Si yo digo algo mal que no se aplica allá en la bella Argentina, este, luego me dicen. Estaba leyendo esa palabra. Bueno, este hombre se interesó tanto por las artes, este, y por los textos antiguos que hizo posible, fue un protagonista en todo este trabajo. Muy bien. Si están ahí, alguien que abra su micrófono, ya ven que no los veo. Alguien dígame si están ahí o si estoy yo conectado. Sí, estamos todos. Ok, gracias, hermano. Excelente. Muy bien. Entonces, la Biblia hebrea y la Biblia griega difieren en múltiples aspectos en el número, por ejemplo, y en el orden de los libros que contienen, en su agrupación y en los títulos de los mismos. Es decir, la Septuaginta, esta obra que es la que nosotros tenemos el único alcance o el más, ese es nuestro límite, después de la Septuaginta no podemos ir. Este, se convirtió en el antes y después también en la recopilación de los textos sagrados. Bueno, la Septuaginta incorpora compuestos originalmente en griegos, también como por ejemplo el libro de sabiduría, diferentes cartas de Macabeos, o transmitidos fundamentalmente en griego como la carta de Judí, Tobías, Tobit, Eclesiástico, Vencida, Habacuc y carta de Jeremías. Bueno, ahí están esos apuntes. Y 6 complementos griegos del libro de Esther, 3 adiciones griegas al libro de Daniel, oración de Azarías, cántico de los 3 jóvenes de Susana, Ibel y el dragón, la leyenda de los 3 pajes del rey Darío, primera de Esdras, en sus diferentes escritos. Hay un salmo número 151 y algunas otras suplementarias, obras suplementarias. Bueno, eso es nada más como un conocimiento general. Hay otras materias hay otras disciplinas que profundizan en estos temas, este, eh, y se pueden también abordar. Bueno, el canon griego está dividido en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapiensales y libros proféticos, ¿verdad? Hacemos un reforzamiento también al comentario que hemos hecho en otras ocasiones. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta Septuaginta? Bueno, tenemos la presencia del año 333 antes de Cristo al joven rey macedonio Alejandro Magno, ¿verdad? Con solo 23 años, toma la ciudad de Palestina, ¿verdad? A su sucesor en el trono, Ptolomeo I Sóter, del 323 al 285 antes de Cristo, se debe la iniciativa de construir en esta ciudad una biblioteca capaz de albergar todos los saberes del mundo, ¿verdad? Y otro factor determinante fue la comunidad judía de Alejandría, exactamente, ¿verdad? Nosotros, ya que en otras disciplinas de las ciencias teológicas podemos entender y podemos profundizar, ¿verdad?
en cómo termina el libro de Malaquías y hasta cuando vienen a presentarse los evangelios, aproximadamente hay un lapso de 400 años, ¿verdad? Seguramente lo han escuchado anteriormente. Y en esos 400 años se realizan aportaciones también muy buenas a la composición del canon bíblico que tenemos hoy en día. Bueno, la Septuaginta, que nació como la Biblia del judaísmo helenístico en Alejandría, ¿verdad? Así se le identificaba, la Biblia del judaísmo helenístico en Alejandría, comenzó a ser revisada para adaptarla al nuevo texto hebreo que el judaísmo rabínico, ¿verdad? De corte fariseo, muy celosos, terminó por imponer a finales del siglo I después de Cristo, ¿verdad? Entonces, los llamados libros apócrifos eh, que hacíamos mención anteriormente, ya no fueron, no fueron escritos en hebreo, ni por profetas hebreos inspirados por Dios. Entonces, nunca formaban parte del canon hebreo. Ahí empiezan a ver las grandes acentuaciones, ¿verdad? Ante todas estas características y que vienen a conformar el canon que nosotros poseemos hoy en día. Bueno, y alrededor de los años 90 y 100 después de Cristo los invitaron a un concilio que se reunió en Jamnia, ¿verdad? Con el propósito de considerar la naturaleza de los libros agregados a la versión griega, ¿ok? Entonces, había mucho desacuerdo entre los diferentes grupos y sectas judías. Los saduceos solamente confiaban en la Torá, ¿verdad? Los fariseos no podían decidir sobre libros como por ejemplo el de Esther, Cantares, disculpe que lo escribí mal, y Eclesiastés, ¿verdad? De hecho, hoy en día hay comentarios que nosotros hacemos a veces dentro de nuestras iglesias, como por ejemplo libros que no aparece la palabra Dios en todo el libro y por qué llegaron a ser incluidos en el canon, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, pero que tiene su respaldo con otras características. Entonces, para determinar si un libro es o no es inspirado, aquel concilio, precisamente este que estamos haciendo mención, estableció las siguientes bases. Bueno, número uno, el libro debe estar de acuerdo con la ley de Moisés, ¿verdad? Eh, era un requisito. Dos, debía haberse originado en Palestina. ¿Verdad? Es algo de los que muchos pierden el dato. Eh, entonces, este es muy bueno. Debe haberse originado en Palestina. Tres, la que mayoría sabemos nosotros, si podemos deducir, hasta incluso deducir, que debe haber sido escrito en griego. Y otro aspecto también que requiere mucho estudio y mucha comprensión es que debe haberse escrito antes de la muerte del escriba Esdras. ¿Okay? Pero esos fueron los grandes, las grandes bases que se dieron a partir de este concilio antes de que terminara el siglo I, ¿verdad? Donde ya estaban en circulación, además, los textos del Nuevo Testamento. Bueno, esta compilación de textos y de escritos sagrados judíos traducidos al griego fue desde un principio bastante socorrida para ilustrar la fe de las comunidades judías e israelitas de la diáspora, ¿verdad? Lo que, bueno, los que tengan más libertad, ya hay una buena presentación también de nuestro querido director respecto a la diáspora, muy buenos apuntes que él está haciendo. Yo sé que todos van a llegar ahí, o si algunos ya pasaron por ahí, tengo que revisar eso, pero ya hay apuntes muy buenos eh, que tienen a la disposición de su alcance, de su mano,
respecto, por ejemplo, de la diáspora. Yo he dado simplemente comentarios muy por encima y muy generales, ¿verdad? De las diásporas, lo que pasa en la diáspora eh, y las exigencias de seguir entendiendo a Dios, pero en los propios idiomas que están reinantes y cómo también la cultura ejerce su presión sobre ello. Bueno, permitiendo el acceso a los textos sagrados de sus padres y ancestros, a las comunidades de Israel piadosos que no hablaban hebreo ni arameo ya. Y existe el testimonio demostrado de que los redactores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento de acuerdo a la recopilación que trae la Septuaginta. Y que más adelante también se incorporarán. Pero por eso forman eh, un solo canon. Entonces, esa es, hermanos, apuntes muy precisos, exactos, precisos, necesarios, ¿verdad? Que todo el que se acerca a la comprensión bíblica eh, tiene que manejar, tiene que dominar, tiene que siempre tener presentes, ¿verdad? De cómo llegó a incorporarse la Septuaginta y cómo los libros de la Biblia los tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Cumplen requisitos, cumplieron formas, cumplieron propósitos, y claro que sí, Jesús no dudó en ningún momento, junto con todos los discípulos, con otros discípulos y escritores bíblicos del Nuevo Testamento, citar, ¿verdad? Y citar al Antiguo Testamento y su proximidad máxima era lo que ya se manejaba como la Septuaginta, ¿verdad? La Biblia griega, judía, ¿verdad? Y donde definitivamente los libros del Nuevo Testamento se incorporan eh, a ella, como lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, hay mucho material al respecto. Ustedes pudieran, los biblistas, ¿verdad? Que son los encargados, ¿verdad? Eh, Hay teólogos y hay biblistas. eh, Hacen trabajo de años, de años, de años, de años para, para poder compartir en palabras simples y sencillas este, eh, la, la explicación del canon bíblico, la formación de la Biblia, de lo que nosotros tenemos hoy y que le llamamos como la autoridad de la revelación de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, habiendo dicho eso de paso, esta presentación se la voy a mandar apenas la terminé ayer, la voy a mandar a nuestro hermano director para que la suba a la plataforma y ustedes la pueden tener como apuntes generales respecto a la Biblia. Y una vez hablado de la Biblia, ahora sí vamos a empezar a hablar lo que la teología ya sistemática en más forma, desde el mundo de la fe y del lenguaje religioso, entendemos por la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Déjenme, abro lo que ustedes ya tienen.
Ya lo tenía aquí y ya no lo veo. Ay, perdónenme, hermanos. Alguien que nos comparta, que abra su micrófono mientras abro este documento. Alguien que nos diga. Ah, muy bien, hermana Esmeralda. Mi hermana Esmeralda ya se nos adelantó y la puso por ahí. Entonces, la película que hacíamos mención, hermanos. ¿Me perdonarán? Sí, no recuerdo muy bien eh, a la- respecto a todas las escenas o no recuerdo muy bien. Este, a su discreción, por favor, hermanos. Y a su propio juicio, si deciden ver esa película. Muy bien. Un segundo. Ya lo tengo. Preguntas, hermanos, ¿todo bien? ¿Todos tranquilos? Muy bien. Hoy estamos extrañando a varios hermanos que me compartieron. Entonces voy a empezar otra vez a compartir. Aquí sí agradecería a los que quisieran participar, que me ayudaran a leer. Este, y mi intención, que nos acerquemos. Pasa algo interesante, hermanos. Aquí en Estados Unidos, por la complejidad del idioma, los quiero introducir a ello porque se van a dar cuenta que nuestro español puede ser muy rico en varias expresiones. De hecho, una vez yo escuché eh, de cómo se describen los estados de ánimo en los seres humanos. Y en el idioma inglés, no recuerdo cifras exactas, pero era algo así. En el idioma inglés hay solamente 60 palabras para describir el estado de ánimo de una persona, como feliz, cansado, triste, enojado, cositas así, ¿no? En español hay más de 150 y en portugués más de 200. Entonces, no me vayan ustedes a sorprender que en Argentina más de 250, ¿verdad? No quiero creer eso, pero puede ser el caso. Entonces, aquí en Estados Unidos, cuando se habla de temas de fe, hermanos, es muy cortante el, el, la regla de que todo se tiene que manejar en inglés y las traducciones que hacemos del inglés al español pueden ser buenas o no pueden ser tan buenas. Sin embargo, quiero atreverme el riesgo de que ustedes escuchen algo diferente, veamos cómo se entiende desde el fundamento doctrinal por acá, eh, el tema de la Biblia, de Dios. Puede haber palabras, lo que quiero decir es que puede haber palabras que ustedes digan, ay, pero esa palabra a veces no encaja muy bien o no tiene sentido. Eh, Cuando muchos dicen eso, uno se tiene que ir ya entonces al inglés y el inglés tiene su propio método dificultoso para traducir una palabra. Sin embargo, les digo, quiero tomar ese riesgo con ustedes para que escuchen algo diferente, este, y lo utilicen como un recurso a su disposición para abordar los temas que yo me imagino. Y ustedes, si no lo han hecho, si no han revisado su fundamento doctrinal,
Es muy diferente revisar el fundamento doctrinal a veces en una clase, en un equipo, a solito, empezar y abrir el fundamento. ¿Qué cree mi iglesia? ¿Qué es lo que mi iglesia dice de la Biblia? ¿Qué dice mi iglesia de Dios? ¿Qué dice mi iglesia de Jesús? ¿Qué dice mi iglesia del sábado? ¿Qué dice mi iglesia, verdad? O sea, la iglesia a la que pertenezco, ¿verdad? Respecto a ese tema. Muy bien, sin más preámbulos. Y de esto precisamente se va a ocupar la teología sistemática. Por eso quise comenzar con nuestro fundamento doctrinal, porque ya cuando ustedes se echen un clavado a los recursos bíblico-teológicos que vamos a estar abordando en los temas, van a ir complementando, ¿verdad? Bueno, en la página 1 tenemos la declaración de fe, ¿verdad? Este primer tema de entrada hacia la categorización o sistematización de los temas predominantes de la teología y de Dios. Bueno, tenemos a la Biblia, y la Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios, sin errores en su escrito original. La Biblia es la única regla autoritativa e infalible de fe y conducta para la humanidad. La Biblia, ¿verdad? Así como la tenemos en esta declaración de fe, nos dice que es una colección de 66 libros escritos. Ay, perdón. Que no me deja escribir. Bueno, ahorita ve. De 66 libros, escrito por más de 30 hombres, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, por un periodo aproximado de 1500 años. Note usted, ¿verdad? Cómo por acá se entiende que son 30 hombres, hombres como usted y como yo, ¿verdad? Que Dios ejerce su influencia a través del Espíritu Santo, que Dios usa para hacer la transmisión del texto sagrado. Tome usted nota de eso. Y esta, ¿verdad? En un periodo aproximadamente de 1500 años. Esta extraordinaria biblioteca de historia, ley, poesía, sabiduría, evangelio, cartas, ensayos y profecías constituyen las sagradas escrituras de la fe cristiana. La Biblia también, la Biblia forma el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia. La Biblia, la palabra Biblia se deriva del griego biblos, que significa libros. En su interior, las siguientes palabras son usadas en referencia a sí mismas: los libros, las sagradas escrituras, escritura, ¿verdad? Dependiendo la referencia bíblica, oráculos de Dios y palabra de justicia, como también hace la referencia a Hebreos 5:13. El objeto de la fe bíblica no es la Biblia misma. Es decir, un buen libro no puede salvarnos, sin importar qué tan inspirado e inspirador sea. Entonces, por esa consecuencia, la Biblia, nosotros adquirimos los fundamentos por fe, para aceptar, creer, confesar y demostrar por obediencia que Cristo Jesús es el verdadero Salvador y Señor. Así, el objeto de la fe bíblica es el santo y amoroso Dios, quien es revelado en toda la Escritura, perfectamente en Cristo Jesús. Solo en Él encontramos la salvación
que necesitamos y anhelamos, ¿verdad? Eh, Algo que da siempre mucha claridad a lo que la Biblia tiene siempre que traer a la mente de las personas y sobre todo los creyentes que, que cuando escuchamos la palabra de Biblia conocemos estas realidades. Así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios, así también la Biblia es la palabra escrita de Dios, siendo inspirada y correctamente interpretada por medio del Espíritu Santo. La Biblia es la única autoridad confiable para la fe y práctica del pueblo de Dios. Sí están por ahí, ¿verdad, hermanos? A ver, alguien, por favor, que pueda abrir su micrófono y que lea esta sección del Antiguo Testamento. Permiso. Adelante, hermana. Antiguo y Nuevo. Este sagrado libro de libros está dividido en dos secciones principales. La primera sección registra la fe y los escritos sagrados del pueblo, del pacto de Dios en las épocas previas a la venida del Mesías. Estas escrituras, escritas primeramente en el lenguaje hebreo, son reconocidas por la Iglesia cristiana como el Antiguo Testamento. Sus 39 libros están en tres categorías: los 5 libros de Moisés o Torá, que están entre Génesis y Deuteronomio; los profetas, que son los profetas anteriores, desde Josué hasta Reyes, comúnmente llamados libros históricos y profetas. Gracias. Puede seguir mi hermana Marilena y yo le indico cuando tomamos una pausa. Bueno. Posteriormente, Isaías hasta Malaquías. Y los escritos, Ruth, las crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Daniel. Esta división ha sido ampliamente aceptada entre los judíos anteriores al tiempo de Jesús y reconocida por él en Lucas 24:44. La segunda sección de 27 libros contiene los escritos sagrados que son indispensables para creer en nuestro Señor Jesucristo. Son conocidos como el Nuevo Testamento, escritos en griego. El Nuevo Testamento es como una tercera parte del Antiguo. Estas dos secciones juntas forman una unidad que proporciona el fundamento escrito para nuestra fe. Cada uno fue revelado como palabra de Dios y ninguno puede ser descartado sin hacer daño a la completa revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Ambos testamentos nos muestran la elección de Dios por Israel para llevar su palabra a través de los profetas. Me perdí. Aquí le subrayo, hermano. Ajá. Y traer por medios. Uh-huh. Ajá, yo continúo y traer por medio, y traer por medio de su linaje el verbo encargado para salvar nuestras almas y contemplar la administración de su palabra a través de los apóstoles, ¿verdad? Lo que constituye siempre y va a ser siempre una referencia a lo que está escrito en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Bueno, entonces en ese sentido, el tema central de la Biblia es el mensaje de salvación de Dios por gracia a través de la fe en su Hijo Cristo, perdón, en su Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento este tema fue anunciado por tipos y profecías, es decir, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como lo presenta Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, viene a ser una realidad histórica como verdadero hombre. Marcos hace también su referencia al capítulo 6, versos 1 y 4. A través de las escrituras, Dios requiere, fe y obediencia de parte del lector, la cual proporcionará él mismo. Según Romanos
10:17, Filipenses 2:13. Quiero hacer nada más hincapié. Va a quedar a su disposición una de las prácticas que yo en lo personal puedo compartir. Por ejemplo, cada vez que hago una lectura o veo una lectura, una referencia de Marcos, me gusta abrir Marcos, ¿verdad? Porque Marcos siempre va a ser la entrada hacia el Evangelio de los gentiles. Y quiero nada más hacer la referencia de Marcos, capítulo 6, verso 1 y 4, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado porque muchas veces con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía calmar, ¿verdad? Viene a ser una referencia al Hijo de Dios, de cómo va a abordar este tipo de realidades humanas y cómo él se va a convertir, ¿verdad?, en la salvación para los hombres. Pueden ser para muchos recursos literarios, hermanos, como a veces se entiende. Sin embargo, hermanos, nosotros consideramos que son realidades, hermanos, muy oportunas para hablar y para presentar a Dios en la humanidad. Ahora, el Antiguo Testamento sigue diciendo este fundamento de fe. El Antiguo Testamento es verdaderamente la palabra de Dios, aunque no es su palabra final. Aquellos que leen la primera sección de las Escrituras hebreas deberán continuar en las palabras de nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué es el final? Porque es en el final que la gracia y verdad de Dios vienen a su más completa iluminación y su mejor expresión. Juan 1:17, ¿verdad? A expresarlo. En el Antiguo Testamento, el Nuevo está oculto. En el Nuevo Testamento, el Antiguo es revelado. Debemos tener cuidado de no separar lo que Dios ha unido, sabiendo que las antiguas y las nuevas escrituras juntas forman la Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, hacemos un apunte de ello. ¿Por qué creemos esto? ¿Quién puede darle lectura a los primeros dos párrafos? Y lo puedo hacer un aumento. ¿Así se ve bien? Quien tenga una buena, puede leer estos primeros dos párrafos. Primeros tres párrafos, por favor. Adelante, adelante. Vivimos. ¿Me fui yo o se fue nuestra hermana? A lo mejor tuvo problema de conexión. ¿Puedo leer? Sí, hermana, por favor, mi hermana. Esther. Vivimos en un tiempo en donde la Biblia tiene muchos críticos en todos los ámbitos de la vida, aún en la iglesia. La gente ha llegado a la conclusión de que nuestras Biblias no son lo que hemos dicho y que no son confiables. Los ataques a la Biblia, por supuesto, no son nuevos. Desde la primera vez que fue hablada o escrita, la palabra de Dios ha sido expuesta a la duda pública y al ridículo. Voltaire, el renombrado incrédulo francés del siglo XVIII, predijo que la fe cristiana basada en las Escrituras desaparecería pronto.
A los 20 años de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y sus imprentas para publicar más copias de la Biblia, a pesar de muchos esfuerzos de los oponentes. La Biblia es y continúa siendo el libro más impreso a nivel mundial, el libro más distribuido y sigue siendo el más vendido. Continuó. Sí, un párrafo más, sí, por favor, hermano. Razones para leer y creer que la Biblia está siempre entrelazada con la fe. Los cristianos todavía deberían estar familiarizados con algunas de las bases lógicas para aceptar las escrituras y sus mensajes. Aquí hay varias razones para creer en la Biblia. Su naturaleza histórica. La Biblia, hasta ahí, bueno. Sí, hasta ahí. Gracias, hermana. Muy bien. Hago nada más el apunte, hermanos, que en esta sección, ¿verdad? Que nos invita a decir, bueno, ¿por qué creemos esto? Aún y que nosotros sabemos que la Biblia es el libro más vendido, más impreso, más popular, por así decirlo, hermano, sigue siendo el libro más desconocido por su contenido. Entonces, en ese sentido, siempre pongamos atención. Quise hacerlo de esta manera, hermanos, porque en un concepto, que lo leamos así, hermanos, en un concepto personal, creo que el ser humano es una persona muy visual. Somos personas visuales todas. A veces hay algunos que dicen, ¿verdad? Es que yo soy una persona muy visual, ¿verdad? Aprendo más viendo, retengo más las cosas observando. Bueno, pues no solamente esas personas, todos somos así, hermanos. La vista siempre ejerce una presión y que hagamos fotografías de memoria, hermanos, de documentos, de recordar frases, de recordar. Por eso estoy citando en su original estos documentos, para que hagan fotografías con su memoria y puedan identificar y, y más adelante vamos a también estar trabajando en mapas conceptuales, ¿verdad? Para cómo afianzar un conocimiento que no son particulares de una edad, hermanos, ¿verdad? También a veces decimos que a lo mejor un joven o alguien retiene más conceptos. Bueno, es simplemente como también podemos educar, ¿verdad? Nuestros recursos y empezar a identificar. Solamente como un tema, hermanos, para que ustedes vayan haciendo apuntes si algo les parece interesante, y ustedes lo pueden desarrollar. Entonces, estas razones para creer en la Biblia, bueno, podemos mencionar algunas. Su naturaleza histórica. La Biblia difiere de los escritos sagrados de otras creencias en que está basada en historia real. No en la mitología o en la historia falsa. Tanto la fe hebrea, judaísmo y el cristianismo se entrelazan en la historia, desde la antigua Mesopotamia y Egipto hasta Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los vínculos que existen entre los relatos bíblicos y otros acontecimientos documentados son muchos. Esto nos lleva a afirmar que el cristianismo es una fe históricamente exacta y que la Biblia es un relato histórico fidedigno de la nación de Israel y su interacción con otras naciones. Bueno, otro aspecto es el de su evidencia arqueológica. Hay muchas cosas que decir de este aspecto, pero me parece un buen comentario lo siguiente. La evidencia antigua, reciente, excavada en Palestina y en Medio Oriente confirma muchos de los relatos bíblicos. Tal vez la más impresionante de estas evidencias son los miles de manuscritos más antiguos y copias antiguas de las Escrituras, que han sido descubiertas, o recuperadas de otros lugares. En las ocasiones, los reclamos
de error en la ley sagrada han sido silenciados por las palas de los arqueólogos. Muy bien. Por favor, alguien más que pueda seguir con los siguientes 2 puntos que le gustara participar. Leo otra vez si quiere, pastor. Adelante, hermana. Adelante, no lo dude. La diversidad de manuscritos. Ningún otro libro antiguo tiene tantos documentos que atestiguen su autenticidad e integridad como lo hace la Biblia. Con la nueva evidencia que continúa sugiriendo pasó la prueba de la crítica textual. Se han encontrado variaciones en el texto entre manuscritos antiguos, mayormente sobre asuntos secundarios y que no afectan la esencia del mensaje. Su consistencia interna. Aunque escrita en diversos géneros por más de 1000 años por cerca de 40 autores, los libros de la Biblia forman una unidad increíblemente interesante. Mientras algunos escépticos hacen su negocio enumerando lo que ellos consideran como contradicciones de la Biblia, aquellos que creen encuentran perfecta armonía en el propósito y el contenido de la Biblia. Su panorama completo muestra la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Su objetivo principal es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Por estos propósitos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. Puede que nunca haya sido su intención el proveer información científica o detalles históricos en la manera que algunos esperan. Y también los próximos 2, hermana. Bueno, su supervivencia. La Biblia ha resistido la prueba del tiempo. No solo sobrevivió cada atentado para enterrarla, prohibirla o quemarla y el mensaje del Evangelio que contiene, sino que superó tales esfuerzos. La influencia benévola de la Iglesia creyente en la Biblia sobre las personas del mundo por aproximadamente 2000 años apuntan hacia la indestructibilidad de la Escritura. Jesús dijo que sus palabras nunca pasarán, aunque el cielo y la tierra sí pasarán, según Lucas 21:33. Una profecía que continúa sin contradicción hasta hoy. Su relevancia y realismo. Lectores de la Escritura frecuentemente son sorprendidos por la sencillez de la Biblia. Directamente aborda los problemas reales de la vida y muerte, guerra y paz, amor y sexo, casa y familia, hombres prudentes y engañadores. Incluso los pecados de los héroes bíblicos de la fe no están protegidos o idealizados ante la mirada de la verdad de Dios. Un libro con un interés diverso y terreno no podría beneficiar si no ofrece solución y libertad a los enormes problemas de la humanidad. Pero sí lo hace. Las historias vivas de millones, muertos y vivos, son evidencia de los beneficios poderosos y pragmáticos de la Biblia. Sí funciona. Considera todas estas vidas transformadas, incluyendo la nuestra. Sus predicciones y promesas, esparcidas a través de la Biblia, de principio a fin, es su secuencia de textos que hablan del porvenir en la experiencia humana. Algunos de estos toman la forma de profecías sobre el futuro, como los textos del Antiguo Testamento que anticiparon la primera venida del Mesías, o los textos del Nuevo Testamento que predicen su regreso. Quizás más de estos, sin embargo, son expresados como señales de Dios de lo que la gente puede esperar si confían en Él y le obedecen ahora o si no lo hacen. Rastreando estos textos y observando su resultado, estamos completamente seguros de la confiabilidad de la profecía y prominente palabra de Dios. En muchos ejemplos, Él ha hecho lo que dijo que lo haría. Esto crea confianza y seguridad de que cada promesa y profecía de la Biblia algún día se cumplirá. Ajá, exactamente. Gracias, hermano. Entonces resaltamos o subrayamos
para estas contribuciones respecto a la Biblia, su naturaleza histórica, ¿verdad? Hablamos de su evidencia arqueológica, hablamos de su diversidad de manuscritos, de su consistencia interna, su supervivencia, por supuesto que sí, su relevancia y realismo, y sus predicciones y promesas. 7 puntos, hermanos, que nos dan un valor auténtico para darle ese punto de credibilidad a que la Biblia como tal tiene este importante peso. ¿Ok? Entonces tenemos ahora la inspiración de la Biblia y está así explicada. Así, la Biblia, y solo la Biblia, pertenece como la autoridad escrita para la fe de los cristianos. Verdaderamente es la palabra inspirada de Dios. Vino directamente de Dios y fue revelada a la humanidad a través de sus siervos. No solamente lo confirma segunda de Mateo 3:16, también Pedro hace su observación y su contribución. Ahora, en lugar de un libro de sabiduría puramente humana o los mejores puntos de vista del hombre sobre Dios, la Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo. Y sí, hermano, subráyelo usted. De hecho, a quien esté batallando para hacer su clase, para hacer sus 2 comentarios solamente de esta clase de martes y el jueves, este es un buen punto, hermanos. ¿Verdad? La Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos de sí mismo, hermano. Nada más y nada menos. Y de cómo hombres y mujeres pueden caminar satisfactoriamente en él. La Biblia es revelación divina, no puro razonamiento humano, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿cómo fue esta palabra de Dios revelada al hombre? ¿Cómo fue esta palabra de Dios revelada al hombre? Bueno, la doctrina clásica, la doctrina clásica de la inspiración bíblica se encuentra en las palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Lo que siempre se ha usado, no solamente en nuestro conocimiento, sino en muchas otras iglesias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, mientras que Pablo escribió este pasaje en referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, obviamente, nosotros entendemos de que se puede aplicar también de la misma manera al Nuevo Testamento. Bueno, y tenemos un buen razonamiento al respecto, hermanos, porque esto se aplica también al Nuevo Testamento. Las palabras griegas Dios y aliento están combinadas para formar la palabra traducida como inspirada en este versículo. Fíjense, hermanos. Parece muy buen dato. Los traductores de la Nueva Versión Internacional escogieron la frase inspirada por Dios en su versión. Bueno, el énfasis está en las palabras mismas de la Escritura, en contraste con los escritores, quienes son inspirados. ¿Okay? 3 nobles verdades son reveladas en este pasaje. Primero, toda la Escritura es el objeto. Número 2, Dios es la fuente. Número 3, la humanidad se beneficia con el cambio de vida y guía para la vida como regalo de Dios. Dios comúnmente usa hombres para comunicar su palabra. Pedro describe este método así, porque nunca la profecía, es decir, escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Únicamente al dar los 10 mandamientos se describe a Dios como el escritor físico, literal de la escritura. Referencias de Éxodo 31, Deuteronomio 10. Hebreos 1:1
nos informa que Dios habló muchas veces y de muchas maneras para darnos su mensaje. Ejemplo de estas maneras son palabras exactas, las referencias de Deuteronomio, el maravilloso Jeremías y el auténtico Ezequiel. Bueno, las palabras que el escritor escoge, el cuestionador Habacuc, y sueños como el, el, le quería, me detuve porque le quería dar un adjetivo a Daniel y Daniel es todo, vamos a decirle que es esta palabra, Daniel es su generis. Me gusta esa palabra para Daniel. Es un caso su generis. Creo que por ahí le va la palabra. Y hechos, ¿verdad? Bueno, a través de un ángel, como lo tenemos en este diario de Apocalipsis, de fuentes disponibles como Esdras o Lucas, por acciones simbólicas, claro que sí, Isaías en sus 3 grandes libros, Jeremías y Ezequiel, quienes ya hemos comentado, y también por recursos visuales, que también Jeremías viene a hacer su contribución. Bueno, Dios inspiró su palabra pensando en las culturas, pensando en lugares y en lenguajes de la humanidad. Él usó hombres y también mujeres, por ejemplo, los libros de Ruth y Esther son anónimos y pueden haber sido escritos por las heroínas cuyas hazañas son descritas, ¿verdad? De una variedad social, económica, política y educativa, mezclando sus personalidades y habilidades a su mensaje eterno. Bueno, tal sabiduría produjo un mensaje teniendo una relevancia única, auténtica para la gente de cada nación, parentesco y lengua a través de los años. Es decir, muchos textos son precedidos con frases como estas. Así ha dicho el Señor, más de 400 veces. El Señor dijo más de 1000 veces. Y la palabra del Señor más de 300 veces. Al menos en 300 ocasiones se les advierte a los lectores a tratar la palabra de Dios con el mayor cuidado y respeto, ¿verdad? Deuteronomio, Proverbios, Apocalipsis. La pureza de sus palabras es proclamada, ¿verdad? Así como lo vemos en los bellos salmos y también en la sabiduría de Proverbios. Jesús afirmó la preservación de las escrituras, incluyendo detalles y partes más pequeñas. Bueno, hacemos leemos esta sección. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Por favor, alguien más que abra su micrófono. Permiso, hermano. Sí, hermana Esmeralda. ¿Cómo nos llegó la Biblia? En nuestros días es fácil tener la muy cuidada colección de 66 libros de la Biblia en un solo volumen, en nuestra propia lengua. Sin embargo, la escritura, distribución, reconocimiento, colección y preservación de la escritura es un proceso que nos regresa alrededor de unos 3.500 años a los tiempos de Moisés, extendiéndose hasta el cuarto siglo después de Cristo. Este proceso es conocido como canonización, que es la identificación de ciertos escritos como la única colección de autoridad, escritura dada por Dios, excluyéndola de otros escritos. Una discusión completa de este proceso requerirá un libro completo. Sin embargo, delineamos los conceptos básicos aquí. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, en el año 1 antes de Cristo, 500 a antes de Cristo 400, por al menos 30 diferentes individuos, mientras que el canon del Antiguo Testamento no fue cerrado sino hasta alrededor del año 250 después de Cristo. Ya en el tercer siglo antes de Cristo había un consenso entre los judíos
de los escritos que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eran autoritarios y dados por Dios. Estas escrituras estaban divididas en 3 secciones: Torá, Génesis a Deuteronomio, los profetas y los escritos, ejemplos, Salmos, Proverbios, una división reconocida por Jesús en Lucas 24:44. El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 después de Cristo al 100 después de Cristo, por al menos 7 diferentes individuos. Casi inmediatamente la primera iglesia reconoció la naturaleza única de estas escrituras, y para mediados del siglo II, porciones mayores del Nuevo Testamento estaban en circulación, siendo leídas a través del Imperio Romano. Eventualmente, en respuesta a las enseñanzas heréticas y el rechazo de ciertos escritos del Nuevo Testamento por un número de herejes prominentes, los líderes de la iglesia empezaron a identificar oficialmente el canon de acuerdo a un riguroso criterio. Una lista de escritos ampliamente reconocidos como originalmente dados por Dios y autorizados por la fe y práctica cristiana fueron gradualmente recopilados y aprobados. Para el final del IV siglo después de Cristo, los líderes de la iglesia afirmaron como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Nuestra iglesia afirma la posición protestante en rechazar los escritos apócrifos del canon. Muchísimas gracias, hermana Esmeralda. Entonces terminamos con una conclusión que nos dice: cuando nos acercamos a la Biblia, es con el reconocimiento que examinamos la palabra escrita de Dios. Toda la escritura provino de Él. Cuando Él movió a hombres santos para registrar, profetizar, recordar y proclamar su palabra inspirada, mientras el trabajo, de acuerdo con autores humanos y sus limitaciones de tiempos y culturas, está claro que la palabra de Dios excede estas limitaciones y que por lo tanto podemos confiar en las escrituras originalmente escritas. Son, en efecto, la palabra inspirada de Dios, autoritaria e infalible. La Biblia es completamente única en este aspecto y es, por lo tanto, nuestra regla autoritaria de fe y práctica. Muy bien. Para el resto, para el día martes, perdón, para el día jueves, vamos a ahora abordar a Dios, cómo se le ve a grandes rasgos. Y vamos a hacer algunas incorporaciones de lo que me dijo, ¿verdad? También nuestro director, que el fundamento de México es muy parecido al de Argentina, ¿verdad? Entonces, me gusta cómo si es la primera vez que lo leen, ¿verdad? También este otro acercamiento en otras palabras, ¿verdad? Del fundamento que se tiene por acá en Estados Unidos, bueno, puede enriquecer una comprensión y pueden sacar datos de interés y cosas que puedan ser interesantes. Y ahí nuestro hermano Juan Macri nos está poniendo el buen ejemplo, ¿verdad? De siempre tener a la mano el fundamento doctrinal, ¿verdad? ¿Cuál es el de Argentina, Juan? Hola, profe. ¿Cómo? El fundamento es el de Argentina, ¿verdad? Sí. Sí, coincide la numeración, los títulos, todo. Ah, ok, al de México. Sí. ¿Cuál? El PDF que usted pasó, recién lo estoy viendo. Ah, ok, muy bien, excelente. Excelente, gracias por echar ese vistazo de águila, mi hermano Macri. Yo tengo Muy el de bien, México, hermano. muy bien, hermana Esmeralda. Excelente. Bueno, me tocó estar en ese concilio que se hizo la transición a ese nuevo fundamento doctrinal y fue revolucionario, fue
oportuno además, hermanos, porque ya eran muchas las exigencias a nuestra teología para poder actualizar nuestras comprensiones de Dios, y se hicieron contribuciones muy, muy buenas, hermanos. Bueno, entonces, preguntas hasta este momento, hermanos. Quise tratar y pasar el tiempo del canon. Vamos a subir esa presentación para que la tengan ahí en sus apuntes personales. Y hemos visto en una manera general cómo la Biblia se presenta y cómo la hemos entendido nosotros, ¿verdad? Ya que harán sus investigaciones y sus lecturas, hermanos, espero que puedan enriquecer lo que estamos leyendo. Ujú. Bueno, entonces dejamos este tema especial para el jueves respecto a Dios. Y, y continuamos, ¿verdad? Espero ya el jueves comenzar a nuestra hora correcta, eh, a nuestro horario correspondiente. Preguntas, hermanos. ¿Algún comentario? Los comentarios, Pastor, que vamos a hacer sobre que tenemos que entregar para la fecha 20. Por lo que estaba viendo, podemos también, se pudiera también releer lo que sería estas páginas del libro y hacer un comentario también sobre también el material de estudio, de lo que veníamos viendo sobre lo que sería el canon y la clase de hoy. Sí, sí, puede ser nada más un comentario general del día de hoy, de lo que pudiste escuchar, de lo que pudiste ver, del material que leímos, nada más un comentario. El jueves puedes hacer otro comentario, otro apunte, nada más que dé validez que estuviste al tanto, ¿verdad? Al tanto. Espero que no se les complique mucho nada más estos simple apuntes y comentarios, ¿verdad? Me parece esto interesante, es la primera vez que lo escucho por esto, o esto me llamó la atención y me quedo, profesor, con estas palabras, con esta línea para una investigación futura, ¿verdad? Cositas así, algo que me diga que usted ha estado siguiendo la clase. Ujú. Sí, para que no te tome mucho tiempo, porque el día siguiente tienes el mero mero, comprensión bíblica ya les platicaré mi experiencia con este actor, Hanks Hook, este, pero no me quiero adelantar, ya les voy a platicar más adelante. Bueno, y dicho sea de entrada, miren hermanos, en ese libro de Hans Hook, me lo leí todo, hermanos. Ya, yo terminé así, hermanos. Ya recuerdo todavía, dije, no lo vuelvo a leer este libro, pero miren, ya lo voy a volver a leer, porque está largo, está extenso, pero espero que les guste esas lecturas. Este, son muy nutritivas, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, sí, meros apuntes, nomás un apunte, Juan, mi hermano Juan, un apunte y el jueves otro apunte, pero dale, ya espero que ya estés ubicando el libro de ¿Existe Dios? Ya empieces tus lecturas, ¿sale? Sí, dale, paso. Ujú. Gracias. Sí, hermano. Y el jueves yo voy a seguir leyendo, ¿ok? Para que no se tengan tiempo. Ujú. Muy bien, hermanos. Pues si no hubiese algo más, vamos a terminar con nuestra clase. ¿Cómo estamos, mi hermano Mario? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estaba Ah, viendo bueno. nomás los escritos que tenemos que leer para el lunes. Eh, Dios existe, Dios el creador. Ujú. Eh, no
es de algún libro o son Es un los... libro, ese sí es un libro, el de Hans Ajá. Kunk, sí es un Ah, libro, ujú, pero nada más de ese libro van a leer aproximadamente unas 30 páginas. ok. ¿Las dos lecturas son de ese libro? No, nada más una hermano, La- existe Dios. Ujú, sí, ok. sí. Dale. Y el otro es Dios es el creador. Ajá, y ya son esos documentos en particular. Exactamente. Sí, Listo. sí, mis hermanos. Ahí. Espero de verdad que nos deleitemos, nos enriquezcamos. Y qué mejor que ustedes, bueno, digo los de Argentina, porque la semana pasada, la semana que viene ya van a estar disfrutando, hermanos, el Mundial. Ya van a estar viendo a Messi llegar a la gloria, hermano. No, no, no es cierto. De su Copa Mundial, hermanos. Ya le toca a este muchacho. Este, Si nos sigue dando mucha tarea, va a haber disensión en el seminario. Vamos, vamos a ver qué pasa el día que juega Argentina y México. Vamos a ir toda la casa del pastor Abraham. Me imagino, hermano. No, no, pero que sea que sea un buen entretenimiento, ¿verdad? Sobre todo en ese país, hermanos. Yo he visto muchos reportajes de Qatar, pues un país musulmán, hermanos. Eh, yo estoy así como que, ¿qué va a pasar, verdad? Porque espero que también haya programas que hablen allá de la cultura de Qatar y cositas. Aprovechen, hermanos, para escuchar así información de ese país. Ujú. Aquí las cadenas de televisión ya ven que se van semanas antes y empiezan a hacer documentales, cómo vive la gente allá y cositas. Son los bellos también de las cosas bonitas de las Olimpiadas también, ¿verdad? Cuando uno sabe de otros países, otras culturas. Bueno, mis hermanos, entonces así quedamos. Este, Estamos al pendiente y entonces el jueves seguimos con nuestra temática de esta segunda semana. Y aquí estoy para servirles, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, nos gusta despedir, mi hermano Aarón, por favor, si está disponible. Nos gusta poner en manos de Dios y nos despedimos en esta noche. Bueno, ¿o una oración, dice usted? Sí, hermano, por favor. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, primeramente a darte gracias por un día más de vida, darte gracias, Padre, por el profesor que tú has puesto ante nosotros para que nos esté enseñando más de tu palabra. Pedirte, Padre, que ante todo podamos ponerla en práctica, como ya lo mencionó mi hermano, que es lo más importante. Te pedimos tu bendición, Padre, y fuerzas para terminar este ciclo lectivo de la mejor forma. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.